hace unos días ya, tenía intenciones de hablar con una persona que cada tanto habla con nosotros. Ella ha sido, en el gobierno de Alberto Fernández, la exsecretaria de Integración Sociourbana, es una militante social y está arraigada en los barrios y tenemos el placer de comenzar el programa de hoy conversando con ella unos minutos y se llama Fernanda Miño. ¿Qué tal, Fernanda? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, ayer estaba pensando cómo podía comenzar la charla con vos. Y lo primero porque después obviamente lo vamos a desmenuzar, pero me pareció lo más digno de mi parte como periodista, que la primera pregunta sea una pregunta amplia, en donde vos puedas explayarte de todo este tiempo, de lo que has vivido. Nosotros estuvimos hablando creo que en el verano, y la primera pregunta tiene que ver con ¿qué le dirías al gobierno? ¿Qué ganas tenés de decirles qué cosas importantes desde tu punto de vista al gobierno en este momento? Mira, Marcelo, yo en este tiempo hubo muchos intentos de charlas con ellos, desde el área que me tocó conducir en la gestión anterior, creo de los mismos compañeros de las organizaciones, de la misma iglesia, de distintos lugares donde también formamos parte del trabajo y la gestión de SISU cuando me tocó ser secretaria. Pero no parece haber interés de este gobierno en atender estas urgencias. Yo creo que no le sale ni siquiera la sensibilidad por transformar estos lugares que para nosotros eran fundamental y lo que fuimos como misión a cumplir, un puñado de militantes, que donde me tocó ser la cara visible, teníamos como trabajo y responsabilidad del Estado. Cuando te dicen ya que todo lo que tenga que ver con la justicia social es una aberración, ya a nosotros nos pone de un lugar incómodo, demonizan a las organizaciones, sin poner en valor todo lo que se logró en este tiempo. Obviamente había cosas que en la cual modificar o corregir, pero no era que el trabajo no sea valioso, que ha llegado en los lugares donde no llegó el Estado, y todo eso creo que fueron sistemáticamente, como esta pobreza que hoy se manifiesta en la realidad, pero sistemáticamente fueron abonando a esta demonización de los sectores populares, a hacernos responsables de la propia pobreza de nuestros barrios. Entonces es muy difícil entablar una charla, un diálogo civilizado con gente que del primer momento ya te está tratando de chorro, y que por más que vos le esté mostrando todo el trabajo que se hizo en la Secretaría de Integración Urbana, siguen con operaciones mediáticas, siguen diciendo que ese trabajo no está hecho cuando hay relevamientos, cuando hay trabajo de universidades en cuanto al trabajo minucioso que se ha hecho con los monitoreos, con las auditorías, y hacen ojos ciegos a eso y siguen horadando la figura de nuestra conducción nacional, que es Juan Grabois en este caso, pero el trabajo que es sacar todo eso para llenar a la cabeza a una sociedad que está enojada con la política de que todo esto no fue bueno y que no había llegado, y esta red invisible que mantuvimos nosotros en todo este tiempo no lo tengan en cuenta y que lo tiñan de corrupción y de que no fue bueno para las familias más empobrecidas de la Argentina. En su momento, en los primeros meses de la administración de Milei, estaba un funcionario que continuaba el trabajo que ustedes venían haciendo en el área, que era Sebastián Pareja, que hoy es uno de los armadores de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y él había dado declaraciones que realmente uno de los organismos que mejor estaban trabajando era justamente el FISU, bueno, la Secretaría de Integración Sociourbana. Vos decís, al comienzo de la conversación me decías, hoy no tenemos un interlocutor que nos valide, que pueda tener algún tipo de razonabilidad cuando nosotros le explicamos las necesidades y el trabajo que veníamos haciendo y que hacemos actualmente en los barrios. Y lo que quería era un poco especificar más eso. ¿Cómo es la relación? Ellos en ningún momento están teniendo ningún tipo de puente con ustedes, de averiguar, de ver cuáles eran los planes que más funcionaban. Por ejemplo, me acuerdo del plan Mi Pieza que llevaban adelante, que vos fuertemente lo empujaste y lo hablaste más de una vez conmigo acá en el programa. ¿Qué tipo de comunicación están teniendo hoy? ¿En qué momento están? No, nosotros hoy en la charla concreta es a través de las organizaciones sociales y quienes las representan y quienes tenían trabajo tangible con nosotros y nosotras dentro de la Secretaría.
Y no digo que no hay un interlocutor, hay muchos, pero está en ellos a quién quieren escuchar, con quién quieren seguir trabajando. Sé que la Secretaría, hoy Subsecretaría de Integración Sociurbana, está en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que ha trabajado obviamente en un porcentaje muy chiquito del trabajo que hacíamos nosotros a nivel nacional, y que algunas cosas estuvieron saliendo, pero nuevamente se frenó, y eso se debe a que no quieren que digamos que eso repercuta en el déficit fiscal o todo lo que aparezca en cuanto a inflación y al gasto público. Es muy difícil pensar en un déficit cero o en el gasto público cero cuando hay tanta necesidad del otro lado, y esta era una de las áreas que sí funcionaban y que sí llevaban verdadera transformación a muchísimos barrios, más de 1.500 trabajos que tuvimos en distintos barrios. Llegamos con este programa, Mi Pieza, a más de 25.000 mujeres en toda la Argentina, mujeres vulnerables, con problemas de violencia de género, con problemas de hacinamiento crítico, y también con el programa de lotes, que también llegamos a una cantidad muy grande de lotes y de tierra que podíamos adquirir a través del fideicomiso, pero todo eso lo demonizaron en los primeros meses de este año, y lo que hizo el funcionario es salir a defender lo que le llegaba por propios y ajenos. Él empezó a ir a las intendencias que no eran afines al gobierno, y lo que decían es que sinceramente él se movía y el trabajo se realizaba. Claro. Pero bueno, eso tampoco lo escucharon. Sí, le dieron la posibilidad de seguir trabajando porque es el armador de la provincia, de La Libertad Avanza, pero otra vez volvió a cero, por lo que me cuentan los compañeros. Yo tengo contacto directo con las distintas cooperativas donde han tenido trabajo, o los municipios en los cuales quedé con alguna relación. Vos, Fernanda, no funciona. Vos, Fernanda, vivís en La Cava, y que es un barrio popular que queda en San Isidro, y lo que quería era preguntarte primero sobre la realidad más cercana, por eso voy al lugar donde vivís. ¿Qué cosas se han vulnerado fuertemente en este tiempo? ¿Qué es lo que estás viendo en la diaria de la gente? Y después, si querés, hacerme algunos apuntes de los viajes que has tenido por tu trabajo político y social a algunos lugares de la República Argentina. Pero empezar primero por tu casa, por tu lugar, por lo que le pasa a los vecinos. Lo que había pasado y lo que sigue pasando en menor escala, pero sí es una experiencia que habían adquirido las cooperativas que se crearon durante la gestión y que ya preexistían, es que algunas tenían la capacidad de seguir trabajando con o privados o con municipios que por ahí piensan en las cooperativas como la continuidad de ese trabajo de integración sociurbana. Eso es lo único que hoy está subsistiendo, sabiendo los tiempos también que tienen de pago los municipios y la provincia, ¿no? Que a veces tarda, que son 2 o 3 meses, que hay que aguantar eso. No hay familia que hoy diga, no, venía a trabajar y en 3 meses te pago. Entonces las cooperativas tienen que hacerse cargo de eso, y algunas lo están pudiendo hacer con mucho sacrificio, pero lo están pudiendo hacer. Después, la realidad que vivimos en este retroceso del Estado en muchos de los barrios populares de toda la Argentina, estoy diciendo no solamente de acá de Buenos Aires, es un avance del narcotráfico en todas sus formas crueles, este Estado criminal del cual hablaba el Papa, que avanza cuando el Estado retrocede, es lo que estamos viendo nosotros con mucha tristeza, porque teníamos herramientas con que hacerle frente. Estaba el apoyo escolar, estaba la olla popular, teníamos el trabajo que a través del Potenciar teníamos quienes atendieran esas necesidades, las redes de mujeres contra la violencia de género, pero hoy todo eso desapareció y las mujeres tienen que salir a buscarse el pan, porque hoy ya no existe eso, muchos potenciales se dieron de baja. Entonces es algo que al retroceder el Estado y no tener una continuidad, o sea, a través del trabajo que hacíamos con SISU, con obras concretas, políticas públicas, de obra pública dentro de los barrios, el que reemplaza todo eso que ya existía y coexistía con el trabajo que hacíamos, pero siempre teníamos corriendo lo de atrás, el trabajo de rescatar a los chicos para que no caigan y sean mano de obra barata de los narcotraficantes. Hoy eso no está, y la lucha es desigual, siempre lo fue, pero teníamos algunas herramientas y mucha creatividad para hacerle frente. Hoy lo que vemos es eso, el avance de la criminalidad, del Estado criminal a través del robo, de la delincuencia, pero mucho más del narcotráfico, porque termina estando en los lugares donde antes estaban las organizaciones sociales, financiando ollas, claro.
haciendo préstamos cero interés, financiando la fiesta de 15 de la hija de los vecinos, no sé, comprando la garrafa, ¿Y cómo haciendo la fiesta del Día del Niño, todo eso. ¿Y cómo crees que los vecinos hacen en este tiempo para ir conteniendo sus broncas? ¿Qué actividades estás percibiendo en ellos? ¿Qué conversaciones? ¿Qué actitudes tienen? Porque en cualquier lugar de la Argentina, con lo que está sucediendo, con los números de pobreza, que yo estaba empezando el programa diciendo el 53% que se conoció el jueves, hay como una sensación de, no sé, estoy acumulando bronca y ya me queda poco espacio para poder contenerla con otra persona. En lo que es tu trabajo social, ¿qué estás percibiendo de los vecinos, de la gente a la cual ayudan en estas cosas que veníamos conversando, de las precariedades que tienen que día a día llevar adelante para poder seguir subsistiendo? Y ahora estoy en Loma de Zamora, yo en un encuentro de mujeres, y hablando con las chicas, viajando para acá, me decían que volvían a repetir cosas que les contaban sus madres, ¿no? Sus padres. A mí me pasa lo mismo. Yo cuando era muy chica era una cuestión de la naturalización de la pobreza, y que era eso, que no podíamos aspirar a más, a una carrera, a seguir estudiando, a tener un mejor trabajo porque éramos pobres. Y creo que estamos en un punto donde las familias de los barrios populares volvieron a repetir esa historia. Yo creo que hay una parte de la gente más grande, de más de 50, 60 años, que está en esa, y esto siempre fue así, vivimos una primavera donde había derechos y podíamos tener un sueldo digno y pensar en poder ahorrar y irse de campamento, ni siquiera te digo de vacaciones, con sus hijos. Pero hoy eso volvió a ser distinto, pero queda una cierta familia que fueron parte de ese gobierno de bienestar, o que trató de llegar a las familias más vulnerables, que no llegó a todas, por eso también la pobreza siempre fue un número y siempre nos preocupó a quienes vivimos en los barrios, somos militantes o sociales, políticos y religiosos. Digo, yo soy profesora de catequismo. De catequesis. Y en la educación primaria y secundaria, entonces eso me daba la posibilidad de tener también otro termómetro a la hora de ver la realidad. Pero hay como una resignación en gran parte de la familia de los barrios, y también el arrepentimiento por haber confiado en lo que decía un candidato que venía a arrasar con la casta, en la cual ellos depositaban las broncas de no poder crecer. Entonces, digo, hay muchas personas te están diciendo, tenías razón. No, muchas personas se enojan con el presidente, más allá que nosotros decíamos, mirá, toda esta obra la hacemos desde el Estado, de una lucha de lo que fue el relevamiento nacional de barrios, después conseguimos los fondos, pero el gobierno del cual éramos parte, entonces eso sí lo escuchaban, pero pensaban que era una continuidad. A mí me decían, Fer, nosotros pensábamos que vos seguías. No hay mucha evaluación de cómo funciona el Estado, por eso hace falta militancia territorial para que expliquen estos cimbronazos en la parte política y cómo siempre nos perjudica a los sectores más vulnerables. Sí, bueno, la endeblez de la carencia cívica, ¿no? Que tanto le juega a su favor a los sectores dominantes, ¿no? Década tras década, ¿no? Esa cuestión de que vos me decías, yo pensaba que vos ibas a seguir, y bueno, tal vez si pensaban que si cambiaba un gobierno iba a cambiar toda la parte dirigencial y de apoyo político. Bueno, ahí habla de algo de por qué no me lo avisaron antes, tal vez, ¿no? Porque si me lo avisaban antes y me decían que vos no ibas a estar, yo cambiaba el voto, ¿no? O lo hubiese repensado de otra manera. Quería preguntarte sobre el manejo de las fuerzas de seguridad, porque muchas veces pensamos que esa bronca y esa tensión social que estamos viviendo se refleja... Uno de los sectores sociales que más lo reflejan son los jubilados, que miércoles tras miércoles son golpeados por las fuerzas policiales de Bullrich o gaseados. Y lo que quería era preguntarte si vos notaste mayor dureza y algún tipo de cambio sobre el trabajo que están haciendo las fuerzas de seguridad en los barrios populares. Mira, específicamente en el barrio que me toca vivir, al avance de este narcotráfico, la presencia de la fuerza policial es necesaria, aunque sea para evitar que estas cosas sucedan. Obviamente tenemos cierta organización en muchos de los barrios, que sabemos nuestros derechos y que enfrentamos algún avance que no es correcto en cuanto a lograr de la fuerza. Pero eso hoy en nuestro barrio no está pasando. Sí lo vemos que nunca fue distinto en otros barrios, por ejemplo barrios de Rosario, que yo me crucé ahora sigo trabajando
en otras formas de militancia política también, pero en contacto con las familias para contener y también explicarle a las familias que no es la mala gana o la no falta de trabajo de las cooperativas para terminar las obras, sino que acá hay un Estado que decidió deliberadamente de no financiar más obras en los barrios populares. Entonces yo me encargo con los grupos de los compañeros en donde puedo viajar, de ir a los barrios y ir con esto, ¿no? Quizás en el afán de hacer las obras, de que se cumplan los términos y que se cumplan con los criterios que llevamos adelante, quizás nos faltó esto, ¿no? De explicar de que esto era posible en este gobierno y que el otro gobierno ni siquiera hablaba de barrios. Como mucha parte de la política invisibiliza la pobreza, solamente habla de números como si fuéramos parte de una grilla y no de lo que está pasando verdaderamente con esto. Pero bueno, la fuerza está y avanza en los lugares donde quizás no hay organización, por eso es tan importante saber los derechos y saber hasta dónde, pero sí necesaria porque el avance del narcotráfico que sucede a través del narcomenudeo en los barrios, no vienen los grandes narcotraficantes, no viven en los barrios populares, eso se maneja de otro lado, igual que el manejo de las armas. Hay armas que escuchamos y que tienen los distintos chicos que hoy están en esa, que ni siquiera la policía lo tiene. Entonces eso alguien lo permite, eso no se construye en un barrio, las armas no se fabrican en los barrios, ni los grandes movimientos de drogas se hacen dentro de los barrios. O sea que acá hay también una complicidad, que eso ya no parte de la familia de los barrios ni de las organizaciones, sino de la justicia poder desactivarlo. Estaba pensando cuando recién me comentabas esto y me hablabas de las cosas que te dicen las personas que te cruzás, que hubo una reunión del Papa Francisco con Sandra Petovelo, la ministra de Desarrollo Humano, y lo que pensaba era, bueno, a ver, preguntarte a vos, pero después al mismo tiempo dije, me parece que es como en vano porque la construcción es mayor, ¿no? Si vos estarías en condiciones de poder sentarte a conversar con ella, pero después al mismo tiempo dije, pero si se sentó a conversar con el Papa Francisco y evidentemente no se dio a conocer, no la dan. Claro, y no se dio a conocer nada sobre eso. Después el Papa Francisco salió a hablar sobre que gastan la plata en gas pimienta en vez de injusticia social. Y para culminar esta charla, lo que quería tratar de preguntarte es, no tienen ningún tipo lo que yo veo es que no hay ningún tipo de esperanza futuro de que esto se revierta, y eso me parece que es como estar tensando una cuerda que ellos mismos desde la ignorancia que tienen no se dan cuenta lo fino que está haciendo ese hilo, ¿no? De lo tensado que está. Y un poco una reflexión final sobre esto. Por eso cuando yo estaba pensando esa pregunta de si conversarías con Sandra Petovelo, pensé también en lo que te decía de si no le da ningún tipo de bolilla a lo que le dijo el Papa Francisco, imagínate. Pero sí tratar de terminar con lo que ellos usaron, ¿no? Mucho tiempo al comienzo del gobierno, que fue esa palabrita llamada esperanza, ¿no? Y que hoy está por el piso, conjuntamente con la imagen de Javier Milei. Y un poco que puedas darme una conclusión sobre el trabajo de ella como funcionaria, de sus funcionarios, de por qué, seguramente te pusiste a pensar por qué no le dan ningún tipo de conversación al Papa Francisco, no atienden sus reclamos. Ahí es muy difícil. Ellos mismos dicen que las cosas se van a poner peor el año que viene, así que no hace falta ni que siquiera uno haga la evaluación con la realidad. Digo, no hay más verdad que la realidad, y uno lo que está pasando en los barrios no. Si vos no tenés contacto directo, es como que esa sensibilidad, si es que la tenés en algún lugar de tu corazón, empieza a hacerte trabajar. Digo, a mí la urgencia que tenía cuando cumplía funciones en el Estado era ver a mis propios vecinos, no tener cloaca, no tener agua, visitar distintos barrios en la Argentina y ver que no tenían una puerta en la casa, que no tenían agua segura para tomar y tomaban del mismo lugar donde tomaban los animales. Pero eso tenés que ir a ver lo que sucede, tenés que caminar esa realidad. Si no la sentís porque la viviste, por lo menos porque la caminás y sos un ser humano y te sensibilizás con el dolor del otro. Pero cuando eso no está, yo no la veo recorrer nada. Sí, viajó a Roma para ver al Papa, que supongo que tampoco sacaron fotos porque le habrá dicho, ¿por qué no repartís la comida que tenés en galpones que se están pudriendo? Yo creo que viene por ahí, cuando no hay puntos de encuentro, porque con otros gobiernos pasó, que todavía no eran la totalidad, pero bueno, en algunas cosas podíamos consensuar, digo, todo lo que fue el RENAVAP y lo que fue después el trabajo
con la SISU lo pudimos consensuar con un gobierno que no era afín. Después lo pudimos totalmente capilarizar la política en todo el país con el trabajo que se hizo en las cámaras de diputados y senadores, aprobando el financiamiento para que esto suceda. Pero cuando ni siquiera hay esos puntos de encuentro, cuando no solamente se agarran con los más pobres, culpándolos de su propia pobreza, castigándolo en su propia pobreza y regocijándose en ese dolor, tratando que somos todos delincuentes y que nos merecemos esto porque no que somos vagos. Yo quisiera que vaya a un barrio y que tenga un encuentro con mujeres trabajadoras, un encuentro con las mujeres que revuelven una olla y hacen magia para que coman sus vecinos. Entonces digo, ahí no hay punto de encuentro. A mí me duele mucho porque digo que hubo intentos de charlar con ella, de la iglesia desde acá de Argentina. Supongo que este encuentro con el Papa habrá sido también en ese tono, pero yo creo que ella está con otra misión. Ella tiene otros jefes que le dicen por ahí no, y creyéndose ese relato para que no sea un gasto el tema de la pobreza, y que yo digo, no hablaban de esperanza, hablaban de cambio, como habló otro gobierno también. Sí. Pero ese cambio fue para peor. No fue cambio que no iba a beneficiar a la mayoría del pueblo. Hoy hay más del 50% de pobreza en la Argentina, y yo creo que es más porque los índices a veces se toman en un, digamos, sí, fueron en un los promedio. Primeros, claro, fueron los primeros, el número que conocimos fue de los primeros 6 meses de gobierno. Totalmente. Y vamos por el mes 10. Y vamos por ese mes y uno ve la realidad, que la gente hoy, antes pedía trabajo, antes pedía la posibilidad de arreglar su casa, hoy te viene a pedir un paquete de fideos, una caja de leche, un pan porque no comió en todo el día y quiere tomar su mate cocido. Esa es la realidad. Yo digo, todo el mundo conoce mi casa en el barrio La Cava y sabe dónde vivo, porque mi vida tampoco empezó desde la política, empezó no solamente desde la parroquia, después como militante social y después de la política, y sabían que algo uno siempre va encontrando, hoy de la ayuda que tenemos de la provincia, con algún alimento que fueron entregando, pero siempre a lo que llegaba del Estado es totalmente insuficiente, y tenemos que hacer malabares para hacer una olla, y encima esa olla es para los niños y los adultos, ni siquiera podíamos hacer con las familias vulnerables. Hoy se elige a ver a qué porción de las familias vulnerables se les da de comer con esa olla que llega, y que las mujeres hacen malabares para poder conseguirle y poder pedir en solidaridad el almacén de la esquina, la verdulería, para poder hacer y que llegue a más personas. No iba a cerrar la entrevista de esta manera, pero te iba a contar algo que me pasó. Cuando te estaban atacando fuertemente en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, yo estaba en el café enfrente del Hospital Rofo esperando a que mi vieja le dieran la quimio. Y te mandé un mensaje en ese momento y de apoyo, que ni lo comenté al aire en ese momento ni nada, y bueno, como es el destino, en este momento lo estoy contando. Y me contestaste al toque, me dijiste, bueno, nada, hay que seguir para adelante. Bueno, nos dimos ayuda entre los dos. Y cuando yo recibí eso, le comenté a mi vieja, le digo, mirá, le mandé un mensaje a Fernanda. Y bueno, mi vieja ya no está entre nosotros, y ella te admiraba mucho. Así que nada. Gracias, compañero. Nada, hay situaciones que te hacen seguir para adelante. Y estos dolores, digo, siempre que hay vida y esperanza. Hoy la vieja te mira desde el cielo y está seguramente orgulloso de todo este trabajo que haces y donde pones el periodismo por delante de cualquier otra operación. Yo valoro mucho el trabajo de periodistas, de hombres y mujeres que eligen hoy contar la verdad, porque se pueden elegir otra cosa y ser serviles a otros intereses. Te mando un abrazo. Si no es por ustedes, hubiese sido imposible. Te mando un abrazo enorme, Fernanda. Gracias, bye. Compañero. Gracias. Abrazo. Chau. Adiós. Quien estaba hablando con nosotros era Fernanda Miño, quien es actualmente una militante social, ha sido secretaria de Integración Sociourbana.